¿Y qué pasa si los gobernantes y bancos centrales no quieren bajo ningún concepto que llegue la crisis y ante el menor síntoma de ella, continua y sistemáticamente siempre inyectan más dinero? Bueno, pues cabría un escenario que también se ha producido en la historia, y es que sea tal el crecimiento de la cantidad de dinero inyectada en el sistema que al final se produzca una inflación desbocada que acabe con el sistema monetario. Es lo que se conoce con el nombre de hiperinflación. Y así tenemos el caso de la hiperinflación que asoló a Alemania en los años 20 del siglo pasado. Fue un proceso que ha sido estudiado por diferentes economistas. El tratado más importante es The Economics of Inflation, del catedrático italiano Bresciani Turroni, que explica con detalle ese proceso de hiperinflación que asoló a Alemania después de la Primera Guerra Mundial a lo largo de los años 20, en el que el crecimiento monetario era tal que las fábricas de imprimir billetes trabajaban a pleno rendimiento en turnos de 8 horas sin parar en ningún momento a lo largo del día. No daban abasto para producir dinero. Hasta tal punto que el valor del marco se redujo a una fracción prácticamente irrelevante. Tengo algunos de estos marcos en mi casa. Se utilizaban, el billete más pequeño era de 1 millón de marcos, que equivalía a lo mejor a 1 céntimo de euro. En términos nominales, todos los trabajadores eran multimillonarios, ganaban decenas de miles de millones de marcos, pero es que una barra de pan costaba 100 millones de marcos. Llegó un momento en que la hiperinflación era tan alta que el precio era uno para los primeros de la cola del pan y otro el doble o el triple para los últimos. Al final, ¿qué pasó? Perdió todo su valor el marco y la gente de manera espontánea prácticamente empezó a intercambiar de manera natural con otros sistemas monetarios, sellos, cigarrillos, etc. Y antes que eso se hizo una reforma monetaria que desencadenó los 6 efectos con una profundísima recesión, con un tremendo malestar social, alto nivel de desempleo, etc. Fue el campo abonado para que triunfara democráticamente el nazismo en Alemania. Y como los alemanes tienen memoria histórica, achacan con razón la llegada de Hitler al poder, con todas las tragedias que ello supuso para su país y para el resto de Europa, a la fase previa de hiperinflación. Y por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, incorporaron como mandato constitucional el de la estabilidad monetaria. El Banco Central de Alemania tiene como objetivo, en esa constitución, la estabilidad monetaria, en ningún caso impulsar el crecimiento económico, que es un eufemismo para impulsar la expansión crediticia artificial. Y esa es la principal distinción entre la política monetaria europea y la de Estados Unidos e Inglaterra, donde sí que los bancos centrales respectivos asumen como responsabilidad que la economía vaya bien, es decir, una coartada para orquestar continuas expansiones crediticias que tanto distorsionan el proceso económico como hemos visto. Este mandato constitucional del Bundesbank es el que de alguna forma ha heredado después del Tratado de Maastricht la Unión Monetaria Europea, y lo que de alguna forma explica que la política monetaria del euro, aún no exenta de graves errores, ha sido menos alocada y volátil que la de sus colegas de Estados Unidos e Inglaterra.